encuentro en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Traducción: toda la Biblia es para enseñarnos, para enseñar a nuestros hijos, para corregir conducta equivocada, para corregir doctrina equivocada. Simplemente es lo que nos dice 2 de Timoteo. Lo invito conmigo a estudiar las escrituras a profundo. No solo nos quedemos en un versículo, vamos más allá de un versículo. Y para esto quiero darle una advertencia. Hay una mujer en Inglaterra que es muy popular en las redes sociales. No podemos decir nombre, pero sí puedo decirle que su apellido tiene como 14 letras en su nombre, 15, 14, algo así. Es nada más y nada menos que teóloga, profesora de la Biblia hebrea. Es jefa de la Universidad de Gran Bretaña en teología. Es especialista en la religión antigua. Cuando ella habla, cualquiera se pudiera confundir. Y si usted es una de esas personas que solo estudia 45 minutos por semana, un sermón que su pastor estudió y se lo dio, usted rapidito va a quedar un poquito confundido nada más que la escuche a ella. Entonces, esta Biblia es importante escudriñarla. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Y me gustaría un minuto hablar con esta mujer para explicarle que nuestro Jesucristo, cuando la entrevistaron a ella, yo me quedé pausada porque no sabía de dónde salió esta mujer. Le preguntaron, ¿Moisés existió? Dijo, no, creo que no. David, tampoco. Y Jesús, creo que él sí existió. El problema es que Jesús mismo nos informó en todos los evangelios que el Torá venía de Moisés. Es más, les quiero leer Juan 1:17 y dice así la escritura: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En todos los evangelios Jesucristo confirmó que fue Moisés que vino a introducir la ley. Él nada más vino a cumplirla. Y si Jesucristo, siendo la autoridad máxima de la iglesia, en más de 165 veces confirmado que la ley fue introducida por Moisés, entonces no hay razón por qué creer esta teoría loca que nos dicen por ahí que Moisés nunca existió, porque es bíblico. Número 2. Tenemos que estar bien fundamentados en saber que los hombres tuvieron nada que ver en la información que se puso en la Biblia. El hombre simplemente sirvió para darle forma al estilo de cómo se escribió. Porque tenemos que entender que estos 40 hombres, más o menos, de diferentes ocupaciones. Digamos que teníamos hombres que eran de rancho, Gedeón, digamos. Teníamos hombres como Moisés, estudiado en las universidades de Egipcio. Tenemos Mateo, que era empleado de gobierno. Tenemos a Pablo, que era un hombre muy estudiado de universidad. Entonces, en fin, dependiendo quién estaba hablando, dependiendo de qué ocupación, cultura tenía, así él usaba un lenguaje diferente. Y es ahí donde la Biblia contiene diferentes descripciones a las palabras. Pero el Espíritu Santo era el actor que traducía la información a cada hombre según estaba hablando en el momento. Es importante recalcar y informarle a nuestra
amiga teóloga de la universidad que nosotros tenemos requisitos para estudiar las Escrituras, y uno de los requisitos que necesitamos entender, 1 Corintios 2:14, que tengo que preguntarle a usted, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa que yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, y que lo confieso con mi corazón, con mi boca, y lo creo con mi corazón. Eso significa nacer de nuevo. Para estudiar las Santas Escrituras, uno de los prerequisitos es nacer de nuevo. Entendamos esta parte. Es más importante nacer de nuevo que conocer Biblia, que conocer idiomas, que conocer definiciones, que ponernos a estudiar una Biblia para discutirla. Es más importante nacer de nuevo. Y el segundo paso para estudiar y entender la palabra, un requisito, es la obediencia. Porque si amas la Biblia, vas a amar a Dios. Porque la verdadera obediencia le sigue mejor obediencia. Y el patrón esencial para estudiar la Biblia es haber sido llamado, tener un llamado del Maestro. Tener un llamado no quiere decir que Dios mismo va a venir, sino que alguien te presentó el plan de salvación. Y simplemente tú atiendes a ese llamado. Eso quiere decir obediencia. Tener el llamado y atender a ese llamado. Es el paso de el llamado, sigue obediencia y luego sigue revelación. Porque hay palabras que solo el Espíritu Santo te las puede revelar. Y si tú eres una persona que no has nacido de nuevo, no tienes los prerequisitos para decir voy a entenderle, porque el Espíritu Santo es el actor y es el mejor intérprete de esta Santa Biblia, y es el llamado que yo te doy a ser un poquito más disciplinado, a romper la rutina, que no perdamos la oportunidad de ser buenos embajadores para el Maestro, que representemos fielmente, que seamos sabedores de palabra, que nadie nos engañe. Como hemos dicho en el pasado lecciones, estamos en los últimos tiempos. Volvamos a Juan 1:17. El Torá fue presentado por Moisés y mencionado en el Nuevo Testamento. Y hay una historia que quizás la hemos sobrepasado en otros tiempos, pero en Lucas 24:7, ya que Jesús había resucitado, había dos hombres que iban para el pueblito, se llamaba Emaús, más o menos como 7 millas. Y los hombres iban platicando y Jesús se les acercó a testificarles, a hablarles y a testificarles que Moisés era real, de todo, dice, de todos los profetas le testificó. Usted imagínese esa conversación como estuvo. Y allí Jesús menciona que Él vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir lo que los profetas habían escrito. Y en Mateo 5:17 se menciona, dice, que ni una jota, ni una tilde de esta palabra va a pasar hasta que todo sea cumplido. Una tilde en hebreo, existe vocabulario de 22 letras. En la escritura todo tiene valor y todo se cumplirá.
La tilde es el palito que nosotros le ponemos a la ñ arriba, y la J es como el apóstrofe que ponemos atrás de una letra. Entonces esto es lo que en los evangelios Jesús quiso explicarnos, que la escritura todo se tiene que cumplir, nada va a quedarse sin cumplirse. No nos engañemos nosotros mismos. Nosotros sabemos que la escritura es real y que la escritura, los manuscritos originales, no tienen errores ninguno. La materia que existe en la Biblia, manuscritos originales, no tiene errores, ni se contradice a sí mismo y es confiable. La imperfección, 1% de imperfección existiría cuando el escritor la transmite al papel a través de la traducción. ¿De dónde viene la palabra Biblia? En latino, Biblia. En griego, Biblios. ¿Qué significa la palabra? Significa documento escrito. Un documento que se hacía como un rollo. Es de una planta que se daba muy a común en el río Nilo. En español se llamaría papiros. El Torá se escribió en papiros. Y ahí vemos, conocemos bien la historia, que Moisés era muy conocido de Egipto. Él venía de la realeza de Egipto y él sabía de dónde agarrar estos rollos, y en ese papiro se escribió los manuscritos a mano, letra por letra. Moisés pasaba perdido del pueblo mucho tiempo. Él se metía a la montaña. Ya imagínense qué él estaba haciendo. Entonces, el testamento, el Antiguo Testamento, que en otras palabras significa un pacto. En Jeremías 31, Hebreos 8. La Biblia hebrea está diseñada un poquito diferente a la nuestra, como en grupos diferentes, pero los mismos libros canonizados, aprobados por una estándar, estrictamente aprobados. En Génesis 11:1 vemos que nos dice que todo el pueblo en ese entonces tenía una lengua. Como les mencioné, el hebreo contiene 22 letras. Un idioma, el hebreo, un idioma muy avanzado, como ellos usan digamos una abreviación, le tiran toda la vocal y eso hacen una palabra. Y el hebreo es simple, consistente y a veces un poco difícil de traducir una palabra. El griego está deletreado más completamente, bien expresivo. Se expresa el tono de voz, quién lo escribe, cuántos existen en el volumen, el estado de ánimo. El hebreo es como un dialecto que se le llamaba koine, una lengua común adoptada por toda la época de Alejandría del momento y que dio lugar al griego moderno que ahora conocemos. Jesús, en Marcos 15:34, es notorio que él hablaba arameo. También era el griego, el más influyente, el idioma, como ahora sería el inglés en los Estados Unidos y luego el español. Entonces el griego, el arameo era primero y luego el griego para Jesús. A María en el Juan 20:11
notamos que le habló en griego y como que no le entendió muy bien y le habló en arameo, en el idioma más común que ellos conocían. Entonces Pilato, el que fue a cargo de entrevistar al maestro, él hablaba latino, que era la lengua romana del gobierno que gobernaba sobre los judíos en la época, y griego era para todo el comercio del momento, y hebreo era como un lenguaje de ceremonia, para ceremonias, como se hacía en una boda, una presentación en el templo, era más el hebreo que se hacía. En estos tiempos existen 13 libros que se le llaman los libros apócrifos, que he encontrado, que tienen por ahí, pero que no miden el estándar de los canonizados. O sea, hay algo que los judíos ortodoxos no ven que llena los requisitos. Por eso fueron libros que quedaron fuera. Y existen otros libros, como 54 pequeños libros por ahí también, que no llenan el estándar de los canonizados. Las características que calificarían a un libro para estar entre los libros de la Biblia no están allí. Entonces, la primer traducción de esta Biblia la vemos en la época de Esdras, Nehemías, en el año 285 a 270, más o menos 15 años. En la área, la capital de ese momento, la Alejandría, 72 hombres, escritores, traductores, traspasaron los manuscritos a la lengua común del momento, que era la lengua griega. Nos entregaron un paquete completo de todos los manuscritos, y esa era la Biblia más o menos del momento. Cuando Jesús entró a la tierra fue 2 siglos antes que Jesús estuviera predicando en la sinagoga. La Biblia que hoy se usa comúnmente en nuestro país es traducida por el cónsul de los Masoritas. Es un grupo de judíos rabinos ortodoxos del siglo IX, siglo X, que nos introdujeron a esta traducción. Estamos enfrente de un libro muy popular, que puedes remover una página, pero no puedes remover la doctrina, porque si buscas una página específica de la salvación, no existe. Si buscas una página específica del Espíritu Santo, no existe, porque es un rompecabezas. Cuando compras un rompecabezas, no puedes comprar solo un pedacito, estás comprando toda la caja. Y cuando comienzas a armar el rompecabezas, puedes ver el foto que estás haciendo. Si pierdes un pedacito, como quiera el foto se puede ver. Y esto fue deliberadamente hecho por el Espíritu Santo. Así. El Espíritu Santo conoce tu vida y Él conoce la mía. Y no podemos entristecer al Espíritu Santo. Si alguien te hace un llamado hoy, no endurezcas tu corazón. Atiende al llamado que se te da. Y mi llamado para ti es: conozcamos Biblia. Vamos a la Biblia, porque te prometo que tu vida va a cambiar por completo desde este momento en adelante.